bien, vamos a empezar por el ejercicio 5.5-5, cual se nos plantea el siguiente circuito. Y por el cual vamos a encontrar su equivalente de Thevenin y su equivalente de Norton. Como podemos ver, tiene una fuente de voltaje constante y una de voltaje variable que depende de una corriente IA que no conocemos, ¿no? Entonces los nodos a analizar son este par de nodos A y B, los cuales pues vamos a empezar por poner en corto para empezar a analizar. Los pusimos en corto y por lo tanto aquí va a haber una corriente de corto, ¿no?, necesaria para encontrar el equivalente de Norton. Entonces, ya clasificamos los nodos y también pusimos una referencia en tierra que vendría siendo exactamente el nodo B, ¿no? Entonces, lo primero que podemos ver en por ejemplo, en este supernodo es que el voltaje de E a D tiene que ser de 2 IA. Muy bien. Por otra parte, podemos analizar en esta línea y tendríamos que la corriente IA por ley de Ohm sería igual al voltaje de E a tierra, que prácticamente nada más es el voltaje en E, sobre 6 ohms, ¿no? Sustituyendo, tendríamos básicamente que B menos BD va a ser igual a un tercio de B, multiplicando todo por 3 y desarrollando tendríamos básicamente que 2B menos 3BD tiene que ser igual a 0. Muy bien. Entonces ya tendríamos nuestra primera ecuación lineal. Ahora vamos a formular la otra por medio de la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo L, que está aquí. Entonces tendremos las corrientes de salida, tendremos una corriente de entrada aquí, necesariamente. Dicha corriente de entrada va a ser igual a el voltaje de C a D, o sea, este voltaje que pasa por una resistencia de 3 ohms. ¿Cuál es el voltaje ese? 10 volts, ¿no? Como podemos apreciar aquí en la fuente que nos lo marca, que va de C a 0, ¿no? Entonces son 10 volts. Entonces sería de C a D, pasando por la resistencia de 3 ohms, tiene que ser igual a las corrientes de salida. La corriente de salida IA ya habíamos dicho que es igual a Bn sobre 6 más la corriente de corto, que va a ser igual al voltaje N sobre 5. Multiplicando ya todo por 30 para simplificar, nos queda 100 menos 10BD igual a 5B más 6B. Muy bien. Entonces desarrollamos y obtenemos la siguiente ecuación lineal. Obtenemos que 11B menos 10BD más 10BD es igual a 100. Muy bien. Entonces ya podemos resolver esto. Por ejemplo, podremos empezar de la siguiente forma. De la primera ecuación tenemos que B tiene que ser igual a 3 medios de BD. Entonces sustituimos aquí. Yo creo que también, aparte de sustituir, multiplicamos por 2 para simplificar y obtenemos que 33B, no, más bien BD porque ya sustituimos, más 20BD
va a ser igual a 200. Por lo tanto, tendríamos que BD va a ser igual a 200 sobre 53 volts. Muy bien. Ahora vamos a averiguar la corriente de corto. Para ello ocupamos el voltaje N. Técnicamente es 3 medios de esto. Entonces B tiene que ser igual a 300 sobre 53 volts. Muy bien. Para averiguar la corriente de corto simplemente usamos ley de Ohm y tendríamos que la corriente de corto va a ser igual al voltaje sobre 5 ohms, ¿no? Lo cual nos da igual a 60 sobre 53 amperes, lo que es igual o bueno, más bien aproximadamente igual a 1.132 amperes. Sí. Entonces sería entonces ya tendríamos nuestra corriente de corto, ¿verdad? Perfecto. Ahora vamos a obtener nuestro voltaje de Thevenin analizando el circuito de la siguiente forma, ¿verdad? Tendríamos nuestro circuito. Bueno, para ello vamos a averiguar la corriente IA para poder averiguar el voltaje, ¿no? Tendríamos que IA va a ser igual a BE sobre 6 ohms. Entonces, básicamente tendríamos que IA va a ser igual a 50 sobre 53 amperes, lo que aproximadamente es lo que aproximadamente es 0.943 amperes. Ok. Para averiguar este voltaje, pues simplemente lo multiplicamos por 2. Tendremos que el voltaje aquí va a ser igual a IA por 2,
cual serían aproximadamente 1.886 volts. O lo que mejor expresamos también como 100 entre 53 volts. Digo entre 53, sí, entre 53 volts. Muy bien. Dicho esto, podemos aplicar ley de Kirchhoff de voltaje para averiguar nuestro voltaje de Thevenin. Entonces, empezaremos por ejemplo por el voltaje de Thevenin. Menos 10 volts que van en sentido contrario. Ok. Más el voltaje que iría tal vez en este sentido, ya que va de C a D. Como sabemos, D es igual a 300 sobre 53, lo que claramente es menor a 10 volts. Entonces tendríamos que el voltaje aquí sería básicamente la IA por 3 ohms. Sí, precisamente ese sería el voltaje. Ok, tendríamos que ya es... Ok, entre 53. Por lo tanto, esto sería más 150 entre 53, ¿verdad? Muy bien. Ok, menos por ir en sentido contrario, 2 por IA, que sería menos 100 sobre 53. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces tendríamos que el voltaje de Thevenin va a ser igual. Esto nos da 50 sobre 53. Sería igual a 10 menos 50 sobre 53, ¿no? Y por lo tanto tendríamos que el voltaje de Thevenin sería igual a 480 sobre 53 volts. Muy bien. Ya obtenido nuestro voltaje de Thevenin, en nuestra corriente de corto, vamos a sustituir esto.
tendríamos que la resistencia de Thevenin va a ser igual al voltaje de Thevenin sobre la corriente de corto, ¿no? Muy bien. Entonces tendríamos básicamente 480 sobre 60, lo cual nos da un total de 8 ohms. Bueno, tendríamos así que la resistencia de Thevenin es de 8 ohms y por lo tanto tendríamos resueltos tanto el equivalente de Thevenin como el equivalente de Norton de nuestro circuito. Entonces sería todo.